Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Esaú Martínez Flores y en esta ocasión vamos a hablar acerca de tres corrientes pedagógicas que tienen gran impacto en la forma en la que se concibe al día de hoy la educación. Estas tres corrientes pedagógicas son la pedagogía educativa, que tiene que ver con la implementación de la tecnología, la pedagogía institucional y la pedagogía operatoria. Las tres corrientes pertenecen a distintas facetas del desarrollo del aprendizaje en todo el mundo, por supuesto. Las tres provienen de países diferentes y provienen de épocas diferentes. Sin embargo, pues como dijimos hace un momento, tienen impacto en cómo al día de hoy concebimos la educación. Vamos a iniciar entonces con la pedagogía educativa. La pedagogía educativa, aun cuando pareciera ser un contrasentido la propia expresión, porque pues la pedagogía siempre hace referencia a la educación, tenía como finalidad hacer hincapié en el uso de la tecnología en todas las actividades que tienen que ver con el aprendizaje al interior de las escuelas. Se desarrolla en Estados Unidos a mediados del siglo XX, aunque pues no va a cobrar mucho interés, más bien va a tener auge y todo el mundo va a escuchar de ella en la década de los 80s y de los 90s, que es cuando vamos a tener un desarrollo acelerado en todo el mundo en cuanto a la tecnología, principalmente de la comunicación. Debemos tener en cuenta también que la década de los 90s y el inicio de los 2000s pues son las décadas que vieron nacer a la tercera revolución industrial, que precisamente tiene que ver con las comunicaciones. Así que esa es la razón por la que esta corriente de la pedagogía educativa pues va a tener mucha influencia hasta esta época y no cuando surge propiamente. Bueno, tiene como finalidad la incorporación de herramientas tecnológicas con todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo. De tal forma que van a aparecer conceptos nuevos como el de alfabetización digital, por ejemplo, que trata del uso de Internet, el uso de algunas de las paqueterías más básicas en lo que tiene que ver con el uso de una computadora. Tiene también que ver con la dimensión moral y ética que se le va a dar a las tecnologías para la información y la comunicación, para las TICs, para las redes sociales. Se van a abordar también algunas problemáticas que es mucho más fácil abordarlas desde algunos entornos digitales que desde el propio entorno real. Caso del multiculturalismo, del ecologismo, del feminismo, que van a ser problemáticas que van a encontrar voces muy fuertes en estos terrenos ya digitales. De tal forma que la tecnología va a cobrar mayor importancia y dentro de la pedagogía educativa, pues nosotros vamos a observar que se tiene como intención organizar el contenido bajo la incorporación de estas herramientas tecnológicas que estamos mencionando. Y aparecen una vez más conceptos nuevos como el de TICs o tecnologías para la información y la comunicación, o TACs, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o Personal Learning Network, que son las redes personales de aprendizaje, o Personal Learning Environment, que son los entornos personales de aprendizaje, en donde podemos encontrar blogs, podemos encontrar podcasts, bibliotecas digitales, etcétera. Mientras que en las redes personales de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar a las redes sociales, las plataformas educativas como las que utilizan las universidades y actualmente pues casi todas las escuelas la están utilizando ahorita por la contingencia. Vamos a tener también la identidad digital, por ejemplo, el famoso ID que se utiliza en todas las plataformas para identificar precisamente a los usuarios. Así que bueno, la pedagogía educativa va muy dirigida hacia esto y es la primera corriente pedagógica que estamos revisando. La segunda corriente pedagógica que vamos a revisar es la pedagogía institucional, propuesta por Giorgio Lapasset. Esta corriente surge en Francia en la década, vamos a decir, de los 70s o de los 80s, y bueno, tiene como finalidad proponer la autogestión
de las instituciones, porque la educación en todos los países está institucionalizada y hay organizaciones que regulan esta propia institucionalización y que incluso la imponen. El caso de la UNESCO, que es la autoridad máxima en todo el mundo hablando del quehacer educativo. Y la UNESCO, por supuesto, que tiene sus improntas en los respectivos países. México, por supuesto, no es la excepción. La impronta de la UNESCO en México es la SEP, que es el organismo gubernamental que se encarga de pues, proponer e imponer todos los programas educativos a seguir en nuestro país. De tal forma que cualquier persona que estudie algo aquí en México, pues va a recibir un documento que avala esos estudios y este documento está expedido por la SEP, si es que tiene alguna validez. Así que la propuesta de la PASEP es que cada institución sea autogestora de sus propios aprendizajes y que lo logre a través de la institucionalización interna, que no es otra cosa más que la propuesta de sus propios reglamentos, la propuesta de sus propios programas educativos. Y bueno, esta corriente pedagógica de la institucionalización va a encontrar eco en dos orientaciones de otros autores. Uno de ellos es Michel Lobrot y otro par de autores que son Fernand Oury y Aida Vázquez. Ellos, aun cuando tienen pues algunas tendencias de carácter psicológico y sociológico, van a llegar básicamente a la misma conclusión, la cual dice que el destino de la escuela es promover una formación que sea distinta a la formación industrial que se venía dando en siglos anteriores, desde la revolución industrial, desde la primera revolución industrial hacia acá, porque las personas estaban siendo educadas bajo el supuesto de que eventualmente se convertirían en obreros y entonces tenían que reconocer autoridades en sus profesores, en sus directivos, en los propios programas escolares, en las propias autoridades educativas que no estaban al interior de sus planteles, etcétera. Entonces la pedagogía institucional tiene como finalidad ir en contra de estas ideas que no avalan precisamente la autogestión, sino que promueven la represión educativa, que van a promover también el autoritarismo dentro de las escuelas. Así que bueno, la pedagogía institucional pugna por una formación que sea más autónoma. Y por último, la pedagogía operaria. La pedagogía operatoria surge en España en la segunda mitad del siglo XX y tiene su eco todavía al día de hoy con dos psicólogas de gran renombre en España, que son Montserrat Moreno y Genoveva Sastre. Ellas proponen que todo aprendizaje tiene como finalidad la resolución de un conflicto. Es decir, que la realidad, toda la vida, a lo que nosotros nos acerquemos, siempre nos vamos a acercar en forma de conflicto, porque todo requiere de una solución de una o de otra forma. Así que estas autoras pues proponen el uso del diálogo para encontrar una solución que sea aceptable para todos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las principales características de esta propuesta de la pedagogía operatoria, pues se encuentra, por ejemplo, la exaltación del error, donde el error no es visto como algo malo o como algo negativo, sino por el contrario, es algo muy positivo porque encontramos en los errores una oportunidad para el mejoramiento de nuestros procesos, de nuestros resultados, de prácticamente cualquier cosa. Y encontramos una idea ya muy común al día de hoy, que es la de ver al docente, ver al profesor como un guía, como un facilitador y ya no como un transmisor de conocimiento. Así que la escuela pues pierde este sentido de lugar de instrucción donde la gente va a adquirir conocimiento. Y para Moreno y Sastre, la principal finalidad de la escuela entonces es que puedan resolver conflictos, ya que la realidad es vista como un proceso operatorio, donde es necesario reconocer algunas estructuras para solucionar dichos conflictos. Entonces, estas son las tres corrientes pedagógicas de las que vamos a hablar el día de hoy. Ojalá haya quedado un poco claro. Vamos a continuar hablando de estos tópicos después en siguientes videos. Y pues bueno, con esto me despido, dejando la reflexión de que las corrientes pedagógicas siguen permaneciendo, siguen surgiendo al día de hoy y siguen dando mucho de qué hablar para poder enriquecer el quehacer educativo en cualquier parte del mundo.
Muchas gracias, soy Esaú Martínez Flores y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego.